La cerradura hizo clic tras de mi por 70ª vez. Lo sé porque conté cada día, cada hora en ese sótano. 2 años. 730 días de paredes de hormigón, luz tenue y el sonido de risas resonando desde arriba. Su risa, la risa de su familia. Creían que me habían destrozado. Creían que solo era otra chica tonta que se había enamorado de una sonrisa encantadora y trajes caros. Pero Matteo Donovan y su retorcida familia no sabían nada. Ese imperio que estaban construyendo a mis espaldas, gastando millones como si fuera calderilla, era mío. Cada pieza. Y hoy, su mundo entero estaba a punto de derrumbarse. Antes de guiarte por esta pesadilla y mostrarte cómo quemé su reino hasta los cimientos, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te han subestimado, te han atrapado, te han hecho sentir invisible? Entonces necesitas escuchar esta historia. Soy Sofía y estoy a punto de demostrarte que la paciencia no es debilidad. Es el arma más afilada que puedes llevar. Quédate conmigo hasta el final porque cuando finalmente di el paso, incluso yo me quedé atónita por lo completamente fracasada que fue. Déjame retroceder 3 años. Tenía 28 años y estaba en la cima del mundo. Había creado Next Gen Analytics desde la nada. Solo yo, mi portátil y una idea que revolucionó la forma en que las empresas gestionaban la seguridad de los datos. $50 millones. Eso era lo que valía mi bebé. Y había ganado cada centavo con noches de insomnio y trabajo sin fin. Mis padres, Frank y Linda, estaban tan orgullosos que lloraron. Habían trabajado en empleos manuales toda su vida para pagarme la universidad. Y ver a su hija triunfar así, significó todo para ellos. Entonces conocí a Matteo en una conferencia tecnológica en Manhattan. Alto, seguro de sí mismo, con esa sonrisa que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. No era como los técnicos que solía conocer. Tenía ese encanto de gente adinerada, hablaba de arte y viajes, y me hacía reír. Por primera vez en años, me sentí algo más que una directora ejecutiva. Me sentí como una mujer que merecía un romance. Dios mío, qué tonta fui. Mis padres lo conocieron a los 3 meses de relación. Mi padre me llevó aparte esa noche y me dijo algo que nunca olvidaré. Cariño, esa familia tiene fama. Los Donovan no construyen, quitan. Me lo tomé a risa. Pensé que estaba siendo sobreprotector. Pensé que Matteo era diferente a su familia. Estaba equivocada en todo. Conocer a los Donovan fue como entrar en un nido de serpientes. Margaret, su madre, me miró como si fuera tierra en su costosa alfombra. Era pura aspereza y sonrisas frías, el tipo de mujer que podría destruirte con un comentario perfecto en una cena. Harold, el padre de Matteo, solo parecía interesado cuando la conversación giraba en torno a mi empresa. Se le iluminaban los ojos hablando de valoraciones y cuotas de mercado. Pero cuando yo hablaba del trabajo en sí, de la innovación, nada. La hermana de Matteo, Cassandra, era quizás la peor. Hermosa y venenosa, me susurró en mi propia boda. Nunca serás realmente una Donovan querida. No tienes la crianza para eso. Debería haber huido. Debería haber escuchado cada señal de advertencia que resonaba en mi cabeza como campanas de alarma, pero estaba enamorada. O al menos eso creía. El amor te ciega, y yo me tambaleaba en una oscuridad total. Los primeros 6 meses de matrimonio fueron una pesadilla a cámara lenta. Matteo cambió. El encanto se evaporó como la niebla matutina, revelando algo frío y calculador. Empezó a cuestionar mis decisiones en el trabajo, sugiriendo que era demasiado sensible para dirigir una empresa. Me presentó a Jessica, su socia. No soy tonta. Vi cómo se miraban. Las caricias que duraban demasiado, las bromas privadas en las que yo no participaba. Cuando lo confronté, se rió. De hecho, se rió en mi cara y me dijo que estaba paranoica. Pero no lo estaba. Tenía razón. Encontré los correos electrónicos, los recibos de hotel, los mensajes que me revolvieron el estómago. Jessica no era solo su amante. Había estado en su vida mucho antes de que yo llegara. Yo era la interrupción en su historia de amor, solo que su historia de amor en realidad se trataba de mi dinero. La noche que le dije a Matteo que quería el divorcio fue la noche en que mi vida terminó. Bueno,
mi antigua vida, al menos. Estábamos en la sala de estar de esa enorme finca de Donovan, todo mármol y obras de arte, y un lujo frío. Le dije que había terminado, que me marchaba. Él solo sonrió. Eso debería haberme aterrorizado, pero estaba demasiado enojada para darme cuenta. No te irás a ningún lado, Sofía, dijo en voz baja. Luego me dio una copa de vino. Me la bebí. ¿Por qué no lo haría? Era mi esposo. Le confié mi vida. Desperté en el sótano y Margaret Donovan estaba de pie junto a mí. Su peinado perfecto, su vestido de diseñador, su total falta de humanidad. No te irás a ningún lado, querida, dijo como si estuviera hablando del clima. Tenía las manos encadenadas a una tubería. Grité hasta que me sangró la garganta, pero las paredes estaban insonorizadas. Habían planeado esto, todos ellos. Los siguientes 2 años. Eran una clase magistral de tortura psicológica. Me tenían en ese sótano, me daban comida mínima, una manta fina y un cubo. Margaret me visitaba semanalmente con el mismo discurso. Sé de la empresa y esto se acaba. Harold bajaba con su voz razonable como si estuviéramos negociando un trato comercial. Sé lista, Sofía. Solo firma. Te dejaremos ir y podrás empezar de cero en otro lugar. Cassandra a veces traía a Jessica y se quedaban allí riéndose de mí. Jessica usaba mi ropa, mis joyas, el collar de mi abuela. Mateo nunca te quiso, decía. Eras solo una cuenta bancaria con una cara bonita. Pero yo nunca firmé, ni una sola vez. Porque desconocía la verificación biométrica que había incorporado a la estructura de propiedad de mi empresa. Sin mi huella dactilar y mi escáner de retina, cualquier firma no valía nada. Podían falsificar mi nombre todo el día. No significaba nada. Mientras tanto, sobre mi cabeza, vivían su mejor vida con mi dinero. Podía oírlos a través del techo. Fiestas, celebraciones, conversaciones. Mateo les anunció a sus amigos que dirigía NextGen Analytics. Margaret ganó un premio humanitario. Cassandra compró 3 coches de lujo con tarjetas de empresa. Gastaron $15 millones de mi dinero en 18 meses. Se creían intocables. Mis padres no dejaron de buscarme. Ni un solo día. Vinieron a casa de los Donovan 2 semanas después de mi desaparición. Oí sus voces arriba y grité y golpeé las paredes hasta que me sangraron las manos, pero nadie me oyó. La insonorización era demasiado buena. Mateo les dijo que estaba en Singapur expandiendo el negocio. Margaret lo apoyó con fingida compasión. Está tan ocupada que apenas nos llama. Ya sabes lo ambiciosa que es. Les mostraron a mis padres correos electrónicos falsos míos porque Mateo había hackeado todas mis cuentas. Mi papá no les creyó. Mi mamá me contó después que lloraba todas las noches porque en el fondo sabía que algo andaba mal. Contrataron a un investigador privado, pero los Donovan tenían contactos por todas partes. La policía desestimó sus preocupaciones. Su hija es adulta, dijeron. Tiene todo el derecho a viajar por trabajo. Mis padres no pudieron hacer nada, y eso me rompió el corazón más que cualquier cosa que los Donovan me hicieran. Pero mis padres no eran mi única esperanza. Grace, mi socia y mejor amiga, sabía que algo andaba mal. Se dio cuenta de que Sofía, al asistir a las reuniones de la junta directiva por video, parecía un poco raro. Se dio cuenta de que las transferencias financieras no tenían sentido. Grace era brillante. Me había ayudado a construir NextGen desde cero. Y sabía cómo pensaba, cómo operaba. Estas decisiones no eran mías. En el mes 14, sucedió algo que lo cambió todo. Cassandra se emborrachó en una de sus fiestas y dejó su teléfono en el sótano sin querer. Tenía unos 3 minutos antes de que se agotara la batería. Me temblaban tanto las manos que apenas podía escribir. Pero logré enviarle un correo electrónico cifrado a Grace. Solo 5 palabras. Prisionero del sótano de la casa Donovan. Vivo. Iniciar el Plan Fénix. El Plan Fénix era algo que Grace y yo habíamos creado hacía años. Un protocolo de emergencia por si alguna de las dos corría peligro. Incluía códigos de acceso, contactos legales y una red de personas de confianza.
Grace lo entendió al instante. No acudió a la policía porque sabía que los Donovan eran los dueños. En cambio, hizo algo más inteligente. Empezó a recopilar pruebas. Durante los 8 meses siguientes, Grace trabajó con mis padres en total secreto. Documentaron cada transacción financiera sospechosa. Matteo había sacado 15 millones de la empresa mediante contratos falsos. Jessica tenía una consultora que solo existía en papel. Se habían perdido $3 millones. Margaret y Harold usaron tarjetas de crédito de la empresa como cajeros automáticos personales, y gastaron $2 millones en compras de lujo. Cassandra había gastado $800,000 en ropa de diseñador y joyas. Estaban desangrando mi empresa y fueron tan estúpidos como para dejar un rastro de papel. Pero las pruebas de fraude financiero no eran suficientes. Necesitaban pruebas de que estaba prisionera, y eso era casi imposible de conseguir hasta que la propia arrogancia de los Donovan se las dio. El mes 22, los Donovan decidieron organizar una gran gala benéfica. Matteo iba a anunciar una donación de $5 millones de Next Gen Analytics a diversas causas. Margaret iba a recibir un premio humanitario ridículo. Invitaron a todos los que importaban, políticos, líderes empresariales, medios de comunicación. Iba a ser su coronación como la familia más filantrópica de la ciudad. Y decidieron traerme. Su plan era simple. Me drogaron fuertemente, me pusieron en una silla de ruedas, les dijeron a todos que estaba enferma, pero que tenía el valor de apoyar a la familia. Me exhibían como un trofeo, prueba de que todo estaba bien. Margaret incluso eligió mi vestido, amarillo pálido, como un cadáver. Querían que pareciera enferma pero presente. La esposa silenciosa perfecta. Lo que no sabían era que Grace había pirateado su sistema de seguridad semanas antes. Tenía grabaciones de todo. Yo y las cadenas, las amenazas de Margaret, sus reuniones familiares donde planeaban mi encarcelamiento continuo. También había contactado al FBI porque esto ya no era solo un delito local. Era secuestro, fraude y conspiración a gran escala. La noche de la gala, me llevaron arriba por primera vez en meses. Las luces me lastimaban los ojos. El vestido me quedaba suelto porque había perdido 14 kilos. Me inyectaron sedantes, pero había desarrollado tolerancia después de 2 años de tomarlos. Estaba más alerta de lo que creían. Mantuve los ojos medio cerrados y el cuerpo inerte. ¿Qué pensaran que habían ganado? El salón era impresionante. Candelabros de cristal, torres de champán, vestidos de diseñador por todas partes. Estaba sentada en mi silla de ruedas cerca del escenario, una figura trágica al fondo. Margaret se movía por la sala como la reina que creía ser. Matteo rodeaba con el brazo a Jessica, que llevaba el collar de mi abuela como si se lo hubiera ganado. Cassandra se reunió con un grupo de socialites, probablemente hablando de su última salida de compras financiada con mi dinero. Entonces llegaron mis padres. No estaban invitados, pero se abrieron paso entre los guardias de seguridad porque sabían que esta podría ser su única oportunidad. Mi madre me vio y gritó. Gritó mi nombre y corrió hacia mí. Cariño, ¿qué te hicieron? Margaret la interrumpió, fingiendo preocupación. Está cansada de sus tratamientos, Linda. Por favor, no la molestes. Mi padre estaba justo detrás de ella, y vi cómo se le encogía la cara al verme. ¿Qué tratamientos?, preguntó. ¿Dónde ha estado? Harold intervino con su voz tranquila y mentirosa. Hospital General de Singapur. Atención muy exclusiva. Hemos cuidado de tu hija de maravilla. Mi madre lloraba, tocándome la cara. Mientes. Mírala a los ojos. La han drogado. Esto no es una enfermedad. Soy Matteo, quien les indicó a seguridad que lo sacaran. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. Agarré el micrófono del podio con una fuerza que no sabía que aún tenía. Mi voz salió ronca y rota, pero resonó por todo el salón. Soy una prisionera. La sala quedó en completo silencio. Se podría haber oído caer un alfiler. Margaret se abalanzó sobre mí, y su máscara finalmente se deslizó. Está delirando. La enfermedad la afecta mentalmente. Pero yo estaba de pie ahora, con la silla de ruedas apartada.
Llevo 22 meses en su sótano. Me secuestraron. Me robaron mi empresa. Me han estado drogando y torturando mientras gastan millones de mi dinero. Fue entonces cuando Grace hizo su jugada. Corrió al escenario con su portátil y lo conectó al sistema de proyección. De repente, todas las pantallas del salón mostraron la grabación. Yo encadenado, amenazado, sollozando en la oscuridad. Se escuchó un audio de Margaret diciendo, derrótenla o lo perderemos todo. Harold discutía el valor de mi empresa como si ya fuera suyo. Cassandra se reía de mantenerme callado. Matteo le decía a Jessica, cuando lo tengamos todo, terminaremos con esto. El FBI irrumpió en segundos. Habían estado esperando afuera la señal. Matteo intentó correr y fue placado por 3 agentes. Margaret gritaba sobre abogados y conexiones, y como era imposible que arrestaran a un tal Donovan. Harold se quedó en silencio, mirando al suelo como si pudiera desaparecer si se quedaba quieto. Cassandra señaló a Matteo. Todo fue idea suya. Simplemente seguí la corriente. Yo también soy una víctima. Jessica llegó a la puerta antes de que la atraparan. Me quedé en el escenario viendo cómo los esposaban a todos, y no sentí nada. Ningún triunfo, ningún alivio, solo un inmenso vacío. Entonces mi mamá me alcanzó, y mi papá nos abrazó a ambos, y me desplomé. Me derrumbé por completo. Mi papá no dejaba de decir, estás a salvo, cariño. Estás a salvo. Mi mamá lloraba tan fuerte que no podía hablar. Nos quedamos así un buen rato mientras el FBI procesaba la escena y los medios lo grababan todo. El juicio fue 3 meses después. Tenía que testificar, tenía que revivir cada momento de esos 2 años. Pero tenía pruebas que no podían rebatir. 22 meses de grabaciones que había hecho con un dispositivo escondido en mi ropa. Algo que Grace había conseguido pasarme a escondidas por una rendija de la ventana del sótano durante el mes 18. Cada amenaza, cada agresión, cada conversación donde planeaban mi destrucción, todo estaba documentado. Matteo recibió 25 años, Margaret 20, Harold 18, Cassandra 15 y Jessica 12. El juez declaró que eran una conspiración de crueldad y que su total falta de remordimiento ameritaba penas máximas. Margaret se rió en el tribunal cuando se leyó la sentencia. Seguía pensando que el apellido Donovan la salvaría de alguna manera. No fue así. Lo confiscaron todo. La mansión, los coches, las obras de arte, cada uno de sus bienes. Todo se destinó a devolver lo que me habían robado y a cubrir los daños. El imperio Donovan, que se había mantenido en pie durante 3 generaciones, fue completamente destruido en una tarde. Eso fue hace 3 meses. Hoy estoy en mi oficina de Next Gen Analytics, contemplando la ciudad. Mi empresa no solo sobrevive, sino que prospera. Ahora valemos 120 millones. Estoy en la portada de 3 revistas de negocios con titulares como El Fénix que resurgió de... El director ejecutivo de tecnología y del infierno recupera su imperio de manos de sus captores. Pero eso no es de lo que más me enorgullece. Tomé la mansión Donovan, el lugar donde sufrí durante 2 años, y la convertí en un refugio para mujeres. El sótano donde me mantuvieron ahora es una sala conmemorativa con las historias de otras sobrevivientes. Toda mujer que cruza esas puertas sabe que la supervivencia es posible. La libertad es posible. La justicia es posible. Fundé la Fundación Fénix con $20 millones de mi propio bolsillo. Ayudamos a personas atrapadas, encarceladas o maltratadas. Contamos con abogados, investigadores, casas de acogida y una red de personas que entienden que a veces el sistema falla y necesitas a alguien que luche por ti. Hemos ayudado a 300 mujeres a escapar de situaciones peligrosas en 3 meses. Mis padres cenan en mi apartamento todos los domingos. Mi madre cocina. Mi padre cuenta chistes malos. Y estamos recuperando el tiempo perdido. Grace es ahora mi codirectora ejecutiva porque aprendí algo importante. No puedes hacerlo todo sola. Necesitas gente en la que confíes, gente que luche por ti cuando no puedas hacerlo por ti misma. A veces me preguntan cómo sobreviví, cómo no desmentí la verdad. Casi lo hice. Había noches en las que quería firmar sus papeles solo para que pararan. Noches en las que pensaba en rendirme por completo,
pero entonces recordaba algo que mi padre me dijo cuando estaba empezando mi negocio. Sofía, me dijo, el éxito no se trata de no caer nunca. Se trata de asegurarte de que, cuando te levantes, seas más fuerte que lo que te derribó. Los Donovan pensaron que derribarme les daría poder. No se dieron cuenta de que cada día que sobrevivía, me hacía más fuerte. Cada vez que me lastimaban, memorizaba sus patrones. Cada vez que celebraban sobre mi cabeza, planeaba mi siguiente movimiento. Vieron a una víctima. Me estaba convirtiendo en un arma. Lo perdieron todo, su nombre, su riqueza, su libertad, su futuro. Y yo no solo sobreviví. Conquisté. Tomé todo lo que intentaron robar y lo convertí en algo que nunca más podrían tocar. El apellido Donovan ahora es sinónimo de crueldad y fraude. Mi apellido es sinónimo de resiliencia y justicia. Así que si estás en un momento difícil ahora mismo, si alguien te tiene atrapado y crees que no hay salida, recuerda esto. Tus enemigos a menudo se atrapan a sí mismos. Solo tienes que ser lo suficientemente paciente, inteligente y fuerte para verlos hacerlo. Documenta todo. Confía en las personas adecuadas. Y cuando llegue el momento, ataca con todo lo que tienes. Esa es mi historia. 22 meses de infierno, pero emergí con todo lo que merecía y los vi perder todo lo que robaron. Si esto te conmovió, si conoces a alguien que necesite escucharlo, compártelo. Hazle saber que el silencio no es rendición. Es estrategia. Y a veces la mejor venganza no es solo ganar. Es ver cómo se destruyen a sí mismos mientras esperas el momento perfecto para recuperar lo que siempre fue tuyo. Esta es Sofía y soy la prueba viviente de que el fénix siempre resurge de las cenizas. La única pregunta es, ¿qué harás con tu segunda oportunidad cuando llegue?